Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Note que el Señor conoció inmediatamente que de él había salido poder. Por otro lado, el verbo compuesto está formado por sobre y saber conocer, y aquí se refiere a un sobreconocimiento, es decir, un venir a conocer en forma sobrenatural, ya que el conocimiento de Jesús era interior, y de ahí que Marco use el pronombre reflexivo icano, es decir, en sí mismo, que conocía de él. Ya que Jesús conocía que poder sobrenatural había fluido por su medio, esto es, había salido de él. La palabra poder indica aquí fuerza transformadora, y es el poder sanador que reside en Jesús, y lo hace como Dios manifestado en carne, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo era el conocimiento sobrenatural de Jesús? Note que debe tenerse presente siempre quién es Jesús. No es Dios hombre, sino Dios hombre, y esto es la segunda persona divina en la que subsisten dos naturalezas. Por un lado, la divina, eternamente presente con Dios, y la humana, asumida en el tiempo terrenal, por concesión virginal en la Virgen María, por obra sobrenatural del Espíritu Santo, como así dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 y versículo 35. Pero en la naturaleza humana, el hombre, Jesús, tiene por decisión divina las limitaciones propias de toda humanidad. Tampoco debe de olvidarse que Dios se encarnó despojándose a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 7. Por tanto, Jesús expresa la condición de hombre. De manera que, al ser semejante a los hombres, es decir, al encarnarse el Verbo de Dios, como dice Juan capítulo 1 y versículo 14, las limitaciones de la criatura son asumidas en la experiencia del Creador. Note que son limitaciones físicas que le hacen estar presente en un solo sitio en su naturaleza humana, que tiene necesidades fisiológicas como cualquier hombre, de modo que tiene que comer y también tiene que dormir, que experimenta también la soledad, el conflicto y la agonía más intensa, por ejemplo, en Getsemaní, en la limitación de su naturaleza humana. Sin embargo, cuando fue necesario que en su humanidad tuviera no el conocimiento limitado de hombre, sino el sobrenatural de la deidad, ésta comunicaba a la naturaleza humana tal conocimiento. Y de ahí que podía saber como hombre asuntos que sólo la deidad puede conocer, como lo que había en el corazón de sus enemigos. Note lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2 y los versículos 24 al 25, donde dice: Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este conocimiento sobrenatural lo comunicaba la persona divina a la humanidad subsistente en ella, y lo hacía cuando era necesario. Ahora bien, no siempre ocurría esto, de modo que el Señor como hombre tuvo que estudiar y también aprender la Escritura y crecer y trabajar.
Pero esto no significa en modo alguno que la naturaleza divina desconociera nada, porque en ella no hay limitación alguna. Y como verbo, conoce todo cuanto hay en el seno divino. Pero, como las dos naturalezas tienen dos subsistencias distintas, sin mezcla entre ellas, todo conocimiento divino es consecuencia de la persona divina que la sustenta en unión hipostática. Y esa es precisamente la razón de que en cuanto a su humanidad diga que en relación con la segunda venida, por ejemplo, en Marcos capítulo 13 y versículo 32, dice: «Del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre». Por otro lado, la interpretación teológica de las palabras de Jesús condujeron a dos posiciones heréticas en cuanto al Hijo de Dios encarnado, ya que por un lado estaba la ariana, que toman este texto, entre otros, para sustentar que el Hijo no es igual al Padre, sino que es un Dios rebajado, por tanto no tenía conciencia propia de la deidad. Una segunda corriente herética tiene relación con el monofisismo, que enseña que el Hijo, al encarnarse, dejó sus atributos divinos, entre ellos la omnisciencia. Pero note que no hay duda de que Jesús limitó el uso de los atributos divinos según convino a la obra que tenía que realizar, pero en ningún modo limitó la presencia de tales atributos, sino que los poseyó absoluta e ilimitadamente, como corresponde a quien es una persona divina con dos naturalezas. En el texto, cuando dice «ni el Hijo», debe de entenderse el Hijo en cuanto hombre, es decir, desde el plano de su humanidad, ya que Lucas presenta a Jesús como dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y versículo 52, Jesús progresando en sabiduría a la vez que en estatura. Y en varios lugares de los evangelios se aprecia claramente que la mente humana de Jesús no sabía todo, por eso preguntaba y también se admiraba. Sin duda, el conocimiento sobrenatural desde el plano de su humanidad le era comunicado conforme convenía, por la persona divina en quien subsistía esa humanidad, en plena vinculación con la deidad, pero sin mezcla ni tampoco confusión. Y en tal sentido la naturaleza divina posee un conocimiento ilimitado, como corresponde a la deidad, y a la humana se manifiesta con conocimiento limitado, como corresponde al hombre. Y de este modo el texto que se comenta presenta a Jesús desde el conocimiento limitado de su humanidad, ya que lo que el Maestro conocía es que, por medio de la naturaleza humana, había salido poder sanador divino. Note que Jesús se volvió entre la multitud, ya que no ignoraba que alguien le había tocado el manto y que lo que había hecho con fe, porque a causa de ella había fluido de él poder sanador. Por otro lado, el texto griego expresa la idea de volverse entre la gente y probablemente mirando alrededor entre el gentío que lo apretaba. Y lo hace para formular la pregunta que sigue, ya que el uso del imperfecto decía da la impresión de que la pregunta fue reiterada, mientras que volvía entre la gente y dirigiéndose a la multitud que tenía a su espalda, mientras se giraba en redondo. Entre esa multitud estaba la mujer que le había tocado. Y note que otra vez el Maestro miraba alrededor. Lo había hecho antes con enojo por la condición de los líderes religiosos y con firmeza enseñando sobre la familia espiritual,
como señala Marcos capítulo 3, versículo 5 y versículo 34. Pero ahora la mirada del Señor debió de haber sido larga y penetrante, ya que mientras miraba en su entorno, formulaban una aparentemente extraña pregunta, cuando dice: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y note que a esta pregunta hay distintas posiciones de los intérpretes. Por ejemplo, escribe Lasky cuando dice: el milagro hecho en la mujer debía ser revelado, ya que había tocado secretamente el vestido de Jesús. Jesús no intenta hacerle sentir que haya hecho algo impropio al lograr así su curación. Suponía algo más de lo que la mujer pensó al principio cuando se le pidió que se presentara públicamente como la persona que había sido sanada por el poder de Jesús. Tampoco debía de abrigar ideas supersticiosas con respecto al modo de cómo había conseguido su sanidad. Y finalmente, tenía que comprender que no había nada de qué avergonzarse o que esconder acerca de su enfermedad y su curación milagrosa. Así que Jesús ve a su alrededor al gentío y pregunta quién le tocó. Los discípulos, con Pedro como portavoz, le recuerdan que la multitud le aprieta por todos lados y que muchos le tocan sin darse cuenta. ¿Cómo pues puede él decir: ¿quién ha tocado mis vestidos? Note que Jesús insiste en que alguien le ha tocado no en forma ordinaria, sino de modo que hizo sanidad de él. Todos deben comprender que Jesús no está hablando de un toque común y corriente, ya que Jesús sabía quién era la mujer. El imperfecto, cuando dice miraba alrededor, describe el acto, mientras que el auristo da a entender que su mirada inmediatamente se fijó en la mujer. Ella no había podido ocultarse. Y hasta aquí el comentario de Lasky. No cabe duda de que en la persona divina y la naturaleza divina de Jesucristo conocía plenamente quién le había tocado, pero no es menos cierto que sin comunicación de la persona divina, la naturaleza humana de Jesús no la conocería a causa de la limitación que se establece en su humanidad. De ahí la insistencia de Jesús sobre quién le había tocado en una continua pesquisa para que se presentara. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Humanamente hablando, la pregunta no tenía sentido en aquellas circunstancias, de modo que la reacción de los discípulos fue una reacción lógica. Según el Evangelio de Lucas, el que habló en aquella ocasión fue Pedro, como señala Lucas capítulo 8 y versículo 45. Y algunos ven en esto una respuesta inconveniente e incluso falta de respeto y reverencia inconsiderada, cruda y ruda. No era tanto así, sino que expresa el asombro de una pregunta que no podía entenderse en el entorno de aquel momento, ya que era absurdo preguntar quién le había tocado cuando la multitud le apretaba por todos los lados. Pero sin embargo, la pregunta de los discípulos es la consecuencia de no advertir la intención del Maestro, ya que los discípulos tenían que aprender que el significado de las palabras de Jesús eran muchas veces de un alcance mayor que la literalidad de sus expresiones. Así pues, no se trataba de preguntar por alguien que hubiera estado en contacto físico con él, sino que sin negar el toque literal de la gente,
buscaba quién le había tocado en una forma diferente, de modo que a tal contacto siguió el poder que había salido de él. Continúa ahora con el versículo 32, donde dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Note que sin responder a la observación de los discípulos, Jesús seguía mirando alrededor. Se había detenido y observaba a la gente. Es notable observar que Marcos usa el femenino en el texto cuando dice «a la que esto hizo». Sin embargo, el uso de este participio adjetivo no implica conocimiento sobrenatural de Jesús, sino que obedece al conocimiento posterior que el evangelista tenía del hecho, sabiendo que había sido una mujer. Tampoco puede afirmarse con precisión lo que Jesús sabía a la luz del texto, porque no usó expresión alguna que así lo indique, ya que simplemente se sabe que preguntaba sobre quién había hecho aquello. Permítase reiterar lo que siempre es preciso tener en cuenta en todas las obras de Jesús, que es el funcionamiento de sus dos naturalezas. Ya que como Dios, en su omnisciencia, conocía absoluta y totalmente quién era la persona que le había tocado. Pero por otro lado, la naturaleza humana recibía el conocimiento sobrenatural por la comunicación de la persona divina del Hijo de Dios, en quien subsiste, al igual que la naturaleza divina, sin mezcla entre ambas. Ya que la naturaleza humana de Jesús no era, de por sí, como hombre omnisciente. Baste añadir un ejemplo más a los dados anteriormente, como en el caso de la higuera frondosa, a la que acudió para buscar fruto, pero no lo halló, acercándose al árbol para ver si tal vez hallaba en ella algo, encontrando solamente hojas, como así dice Marcos capítulo 11 versículo 13. En este caso, se aprecia también esta limitación de su humanidad. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Note que tal vez la mujer se había dispuesto a alejarse del lugar. Pero sin embargo, la multitud se había detenido y la pregunta de Jesús resonaba entre el gentío que le apretujaba, cuando dice: ¿quién ha tocado mi manto? La autoridad de las palabras del Maestro hacía que éstas causaran siempre impacto en quienes la oían. Probablemente muchos de los que le rodeaban se estaban preguntando cómo podía preguntar aquello si muchos le estaban tocando. Además, ¿por qué quería Jesús conocer a quién le había tocado? La mujer sanada sabía que no podía salir de donde estaba, puesto que todos lo notarían. Pero también en ella el miedo había comenzado a manifestarse, y esa realidad hacía temblar, tal vez asustada de lo que podía ocurrir cuando Jesús supiera quién había tenido la osadía de acercarse sobrepticiamente y tocar el borde de su manto. Note que aquella mujer siente temor y miedo. Y también hay que tener en cuenta que hay 3 participios que describen el estado de la mujer. El primero, cuando dice temiendo, que viene del verbo que expresa la idea de estar atemorizada. El segundo, temblar, y lo hacía a causa del miedo, del verbo que se usa para referirse al efecto del miedo. Y tercero, sabiendo, que es del verbo que denota saber, es decir, conocer, es decir, haber percibido
o conocido perfectamente lo ocurrido, ya que ella conocía claramente que Jesús sabía que había sido tocado por ella. Por esa razón estaba ella temorosa al saber que tenía que comparecer delante de él y ante toda aquella multitud. Por otro lado, no es fácil determinar la causa que producía temor hasta el punto de hacerla temblar. Y hasta es posible que, además del encuentro con Jesucristo, desconociendo la reacción que podía tener con ella, el hecho de que le hubiese tocado en su enfermedad suponía que, humanamente hablando, le había contaminado por su impureza legal. Pero con todo, cualquier suposición que se plantee resulta sin fundamento bíblico para obtenerla. Note que no tenía otro remedio que responder públicamente a la pregunta que Jesús le formulaba, ya que era ella quien le había tocado de ese modo, y era ella la que había depositado fe en el toque al borde de su manto. Era ella la que había recibido como respuesta a su fe en Cristo la sanidad de la grave dolencia que le había afligido y de la que estaba ahora libre. Y saliendo de donde estaba entre la gente, vino ante Jesús y se postró a sus pies para confesar públicamente lo que había hecho. Marcos se limita a revelar que aquella mujer le dijo toda la verdad. Pero por otro lado, Lucas es más explícito cuando dice, en Lucas capítulo 8 y versículo 47, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. La confesión de aquella mujer pone de manifiesto tres cosas. Primero, su necesidad y su estado. En segundo lugar, su fe. Finalmente, el testimonio personal de haber sido sanada. Y en tercer lugar, cabe destacar que a pesar de su temor, vino a Jesús y le contó ante todos toda la verdad. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora Jesús respondió con afecto a la confesión de la mujer, llamándole hija. No supone esto que fuese una mujer joven, en la expresión de afecto paternal que Cristo le dirige en la presencia de todos, ya que no había reproches como tal vez la mujer había temido, sino solamente gracia, misericordia y compasión. Y según Mateo, antes de llamarle hija, le dijo que tuviese ánimo. Mateo capítulo 9 y versículo 22. Ya que ella había venido temiendo y temblando, pero la tranquilidad vino inmediatamente a su alma con las palabras de Jesús. Aquella que al verse descubierta no tiene más remedio que identificarse delante del Señor, no recibe ninguna represión por su acción, sino todo lo contrario. Las palabras de aliento que Jesús le dirige sirven de ánimo al corazón angustiado, ya que sin duda la sanidad de la mujer pone de manifiesto al Señor como Dios sanador. No era un mero instrumento que ejecutaba la voluntad de Dios en el poder del Espíritu, cuando había salido poder de Él. Por más que algunos pretendan presentar a Jesús como un hombre en mano de Dios, la verdad es otra bien distinta, y es que Dios es manifestado en carne. El Señor,
atribuye la curación a la fe de la mujer como carnal, por el cual recibió la bendición de la misericordia divina en sanidad. La causa de la curación de su enfermedad estaba en el poder de Jesucristo. Pero como también en la salvación, la fe es el medio instrumental para recibir la sanidad. Ya que la fe en Dios no es una experiencia meramente subjetiva, sino que nace al impulso de Dios, quien también la hace efectiva. El Señor, delante de todos, enseña que la sanidad de aquella mujer enferma por 12 años fue la respuesta personal de Él a la fe personal de ella. No eran las vestiduras que sanaban a modo de amuleto, sino la persona divina del Hijo de Dios que así lo hacía. La fe depositada en Cristo trajo inmediatamente consecuencias. Y note, primero recibió la bendición de la sanidad física que hacía posible su incorporación sin ninguna limitación a la sociedad, limitada antes por la enfermedad, que la mantenía legalmente impura e impedía la convivencia normal con otros. En segundo lugar, recibió la experiencia de la paz personal, ya que el Señor le manda ir en paz. Note que había venido inquieta y se iba llena de paz. Y en tercer lugar, recibió la sanidad definitiva, quedando libre de su azote. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿fue solo sanada o fue también salvada? La respuesta a la fe depositada en el Salvador trae como consecuencia también la salvación. Note que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios, aceptando por la fe la promesa de tener un hijo, ya que cuando una persona cree en Cristo recibe también la salvación, como así enseña, por ejemplo, en Juan capítulo 3 versículo 16, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 versículo 31 y Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. Nótese por otro lado que el paralítico que había sido llevado a Jesús y que había depositado fe en Él para sanidad física, se le otorgó antes la sanidad espiritual. Mateo capítulo 9 versículo 2 dice: Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es por eso que debe de entenderse también que aquí se produjo por fe en Cristo la salvación de aquella mujer. La sanidad física, que es resultado de su fe, también debió haber consumado la salvación de ella. La sanidad física se produjo en el mismo momento en que su fe la llevó a tocar al Salvador. Así también, la sanidad espiritual se produce en el mismo instante en que el pecador, afectado por el pecado, cree en Jesucristo. Con todo, no es posible posicionarse en este asunto con base bíblica, puesto que solo tenemos silencio a la pregunta. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, la enseñanza que sale de esta mujer que se acercó a Jesús es que Jesús no la recriminó, tampoco la rechazó, ya que vio él, Jesús, que tenía fe en él. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, dice: Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Amigo y amiga oyente, de la misma manera, si tú ahora te acercas a Jesucristo con la necesaria fe de arrepentimiento, Él, Jesucristo,
perdonará tus pecados y te sanará de las consecuencias del pecado. Para ello, yo te animo a que tú hagas una oración de fe conmigo y si no la has hecho nunca, repite esto. Señor Jesús, soy una persona afectada, como esa mujer, por enfermedad física, pero también por la enfermedad del pecado espiritual. En esta hora me acerco a ti en arrepentimiento y te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.